¿Qué tal, respetadas y respetados oyentes de www.monteriaradio38grados.com, www.rionoticias.co, Instagram, Periscope, Twitter, Facebook? Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, opinión e interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos de estar aquí con nosotros, mil gracias. De verdad que mil gracias. Que Dios les retribuya esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con bendiciones de salud, alegría, prosperidad, sueños en grande. Usted no le complica la vida a Dios cuando sueña en grande. Lo más importante, no le dé tanta importancia a los problemas. Más bien dígale a los problemas lo poderoso que es su Dios. Les recuerdo que hoy es martes y a Dios gracias por permitirnos ver otro nuevo mes de vida. Hoy es martes 2 de mayo del año 2017 y el IDEAM pronostica para hoy en Montería cielo parcialmente nublado, temperatura máxima de 34 grados centígrados, temperatura mínima de 25, probabilidad del 40% de lluvias de variada intensidad y en diferentes sectores de la ciudad. Una corta pausa comercial y ya regresamos con todos nuestros temas. Constructora con Futuro presenta Álamo, conjunto residencial, 2 torres de apartamentos, 72 parqueaderos privados y 9 de visitantes, parqueadero para motos y bicicletas, portería con sala de espera y oficina de administración, zona de juegos infantiles, subestación eléctrica y planta eléctrica al 100% para zonas comunes, salón social abierto y piscina para adultos y niños. Apartamentos desde 136.092.000 pesos. Álamo, conjunto residencial. Construye Constructora con Futuro. Experiencia, calidad y cumplimiento. A las 6:33 de la mañana, aquí en www.monteriaradio38grados.com, en www.rionoticias.co, Instagram, Periscope, Facebook, Twitter. Damos inicio a todos nuestros comentarios de hoy, 2 de mayo del año 2017. Quiero iniciar, primero que todo, expresando a la administración de Montería, en cabeza de su alcalde, Marcos Daniel Pineda García, nuestra felicidad, nuestra gratitud por esa manera de celebrar los 240 años de la ciudad de Montería. Las personas que tuvieron la oportunidad de ir ayer a la avenida Primera, entre calles 36 y 37, allí en esa plazoleta que está ahí, cultural y del Porro, pudieron ver que por primera vez que yo recuerde, se ha celebrado bellamente un cumpleaños de la ciudad de Montería. En cierre del cumpleaños, de todas las actividades, más de 100 músicos, todos uniformados, tocando porros allí, en ese sitio. Maravillosamente fue la celebración, fue celebrado maravillosamente. No hay duda de eso. Y como dice el Nuevo Testamento, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí, a la administración municipal, nuestro reconocimiento por haber celebrado de esta manera maravillosa, porque no hay otra palabra, maravillosa, los 250 años de Montería, y que esto sea el inicio para que estas celebraciones sean así. También resaltar el cierre, Adriana Lucía, en esa presentación de los 240 años de la ciudad de Montería. Ahora sí, pasemos a todos nuestros temas y a nuestra cruda realidad, pero que la vamos a enfrentar. La semana pasada, de la manera más clandestina, si se quiere, soterrada, si se quiere, a escondidas, si se quiere, pero se hizo todo lo posible para que fuese así, se llevó a cabo la audiencia a uno de los implicados del caso de la hemofilia. Quiero iniciar este comentario, como lo he hecho siempre. Tengo un respeto y tengo una entrega total por lo que es el derecho constitucional, por lo que es el derecho que respeta las garantías. Y tengo un respeto por ese principio que es el de la libertad. Después de la vida
lo más grande que tienen los seres humanos es la libertad. He sido un defensor acérrimo a que se debe priorizar y respetar la libertad hasta tanto no sea derrotado en juicio la persona. Que la presunción de inocencia se tiene que respetar. En eso no debe haber ningún tipo de discusión. Es más, soy de los que respeta a ultranza que aquí todo no puede ser medida de aseguramiento, medida de aseguramiento, medida de aseguramiento. Porque aquí han confundido, y de eso se ha encargado la justicia show, de eso se ha encargado la justicia mediática y de eso se han encargado los medios de comunicación, de creer equivocadamente que la medida de aseguramiento es el fin de la pena. ¿Cuál es el fin de la pena? Es totalmente diferente a la medida de aseguramiento. El fin de la medida de aseguramiento es totalmente diferente al fin de la pena. Y para eso hay que diferenciarlos. La medida de aseguramiento, sí, es una medida cautelar que toma un juez de garantías en unos requisitos en donde él va a restringir ese principio que es la libertad. ¿Y por qué lo va a restringir? Lo va a restringir por algunas razones que se los da la misma ley. Y él tiene que hacer un análisis de proporcionalidad y de necesidad. Y la ley ha establecido que las razones para que usted dicte esa medida cautelar, que es la restricción de la libertad, que es de la detención, es que la persona sea un peligro para las víctimas y para la sociedad. Que la persona vaya a interferir en la investigación y que exista el riesgo de la no comparecencia. ¿Ya? El fin de la pena, ahí están las razones por las cuales, y ese es el fin de esa medida, de la medida cautelar, de la medida de restricción de la libertad para empezar la investigación. El fin de la pena es cuando a usted lo condenan, que ya usted es vencido en juicio y usted sale de allí, del juicio, hacia la cárcel. Pero eso no se da precisamente porque la gente se burla de eso. ¿Ya? Y porque porque el INPEC no tiene los mecanismos, no tiene los recursos para poder vigilar a todas estas personas. Pero vayamos al caso en mención. Haciendo esa salvedad que soy un respetuoso, que soy defensor a ultranza de la libertad. Por supuesto que esto no se puede en todos los delitos y que esto quede claro. No son todos los delitos. Además que la ley establece que a veces se puede pagar la pena si es menos de determinado número de años, creo que son 5 años, menos de 5 años, algo así, se puede pagar en la residencia. O sea, se sustituye la medida en establecimiento penitenciario por la residencia, lo que conocemos comúnmente como casa por cárcel. Pero resulta, respetados oyentes, televidentes, los que nos están siguiendo, mire, que hay delitos que estremecen, por no decir que ponen a tambalear la estructura social de una sociedad, de un país. Y uno de esos casos es la salud, en su momento la violencia, las masacres. Yo no sé en qué clase de país viven los jueces de control de garantías que van a tomar estas medidas, si es que no se dieron cuenta que este caso de la hemofilia conmocionó a más de 44 millones de personas, a todo un país. Es un caso emblemático. Es un caso donde está en riesgo la salud y la vida de millones de personas. Era un caso en donde que había que dar ejemplo. Era un caso en el cual la corrupción en su más extensa expresión de vulgaridad y de irrespeto al ciudadano común y corriente y a la gente honesta de este país, que estoy convencido que es la gran mayoría. Era un caso
en el cual se iba de una vez por todas a darle una lección a toda esa gente que cree que el crimen y la corrupción en Colombia, en Córdoba y en Montería paga. Lo reitero, quien lo está diciendo, defensor a ultranza de la libertad. Pero hay excepciones y la ley la prevé. Y miren ustedes esta situación. ¿Por qué no dar lo que se conoce casa por cárcel? Esa persona puede, ¿cómo es? Ahora estando en su residencia, ¿puede obstruir la justicia? Claro que sí, claro que sí. Porque puede citar a su casa a todas las personas con las cuales o a las que llevaron a hacer todo lo del cartel de la hemofilia. Claro que puede obstruir la justicia. Claro que puede no permitir que se investigue bien, amedrentar a los testigos. La persona es un peligro para las víctimas. Por supuesto que es un peligro para las víctimas. Claro que es un peligro para las víctimas. ¿Por qué? Porque las víctimas fueron ciudadanos que le dijeron, venga, le vamos a colocar el factor o usted va a firmar aquí que no colocó tanto, sino que le colocamos tanto. Y ahora buscar a esas personas y decirle, bueno, usted va a declarar así, 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 así. Claro que es un peligro para las víctimas también. ¿Que es un peligro para la sociedad? Bueno, yo en esto lo quiero dejar a la interpretación de cada ciudadano. Miren ustedes, si una persona que sin agüero se inventa pacientes, busca pacientes, dice que les colocó las unidades, a otros sí se las coloca, a unos se las coloca, a otros se las coloca más sin necesitarlas, es un peligro para la sociedad, ustedes, a su criterio, concluyan. Que la persona podría o no podría comparecer. Se han dado casos que cuando ya llevan la persona a juicio, la persona no va al juicio. Y cuando la condenan, está desaparecida. Pero más allá de eso, era la proporcionalidad. Había una proporcionalidad allí, justificable, para enviar a la persona a establecimiento carcelario. Claro que sí. Vamos a analizar y a ver la necesidad. ¿Había necesidad? Claro que había la necesidad. ¿Por qué? Por la connotación del delito. Porque era un delito que había socavado toda la confianza del Estado colombiano en su justicia. Era un delito en el cual la persona veía cómo es posible que se roben 40.000 millones de pesos y no pase absolutamente nada. Y como se está demostrando que no está pasando absolutamente nada. Y les voy a decir por qué no va a pasar absolutamente nada. Porque la persona se está echando la culpa de todo. Hasta ahí va a llegar la investigación. No es que yo fui el culpable. ¿Y quién se craneó eso? Yo me craneé eso. ¿Pero cómo hizo usted? Yo fui el que lo hice. No, yo fui el que lo hice. Ya hasta ahí llega todo. O sea, que nadie más va a pagar allí. Y por supuesto que eso no es gratis. Ahora quiero contarles pormenores de lo que sucedió. El juez de control de garantías de esa audiencia no hace parte de los jueces que comúnmente hacen ese tipo de audiencias. ¿Por qué? Por cuestiones de turno, los fines de semana colocan allí a jueces que vienen de diferentes municipios, ¿ya? Para que hagan como el turno. Porque normalmente allí, entre lunes y viernes, están los jueces, el juez primero penal y el juez segundo penal, que son jueces de BACRIM, que se conocía como BACRIM, ahora se llama crimen organizado. Y este tipo de delitos siempre, en este tipo de delitos siempre está concierto para delinquir. Y son jueces que por el manejo, ya por la experiencia que tienen allí, saben manejar este tipo de situaciones. Pero el juez que estaba allí, apellido Caneda, un juez apellido Caneda, que estaba allí, vino y dio la medida de casa por cárcel, como se conoce comúnmente. ¿Cuál fue el fiscal que vino? Fue un fiscal anticorrupción que vino desde Bogotá. Yo tenía la duda
de que el fiscal hubiese o no hubiese pedido la medida, porque es que si él no la pide, el juez no la puede dar. Así la pidan las víctimas, el juez no la puede dar, porque en cabeza de la Fiscalía de la Fiscalía General de la Nación es que está el proceso penal. Y son solo ellos los que pueden pedir esa medida, nadie más. Pero él sí la pidió, el fiscal que vino de Bogotá la pidió. ¿Qué se pone uno a pensar? De pronto estoy equivocado, a lo mejor estoy equivocado. Que todo esto se planeó el fin de semana, se planeó un viernes. A la persona cuando se presenta a la fiscalía tiene 36 horas para llevarlo a una audiencia y presentarlo. Y hacer lo que ellos se conoce como el combo. Legalización, son 3 audiencias que se hacen allí al momento. Los cargos, la imputación, la solicitud de la medida. Bueno, será, es una pregunta, más no una afirmación. ¿Será que se hizo a sabiendas que ya no iban a estar ciertos jueces de control de garantía allí y que el juez de control de garantía que le tocara ese día se podía prestar para la medida? Es un interrogante. Y yo creo, y tengo el convencimiento, y por qué no la certeza, de que en Montería y en Córdoba la palabra imposible para lo torcido y retorcido no existe. Por tercera vez lo digo, soy defensor de que a las personas se les puede juzgar estando en libertad. Para eso existen como 7 medidas que puede tomar el juez, entre esas la casa por cárcel, la presentación, como medida cautelar, dirigirse a inmigración y prohibir la salida, que se prohíba la salida del país de la persona, colocarle una tobillera o un brazalete, o sea, una vigilancia electrónica, en fin, una con un chip, otra con un GPS, la del GPS para saber si se está moviendo a zonas en las cuales está prohibido que se mueva. ¿Por qué? Porque hay víctimas en donde están en cierta zona, entonces para saber y monitorear a la persona si así es o no es. Claro, con este tipo de dispositivos se han visto cosas terribles. Yo recuerdo una persona de la oficina de Envigado que tenía casa por cárcel, porque allá también la justicia hace sus vainas raras en Medellín. Y el tipo, cuando lo monitorean, aparece aterrizando en el aeropuerto de Los Garzones de Montería y dirigiéndose a la zona de Ralito, para que más o menos ustedes se den cuenta de que cómo es esto también en el IMPEC de terrible. Y ahora que hablo del IMPEC, van a encargar a alguien en la cárcel de Montería porque salieron de la persona que estaba allí. Pero sigamos con el tema. Esto lo que ha dejado es un claro mensaje de que delinquir paga en la ciudad de Montería y en Córdoba. Y que eso que uno escucha hasta la saciedad y que a uno le da bronca escucharlo. Y que ya se lo escucha a jóvenes, porque es que lo terrible de la corrupción no es lo que está pasando ahora. Lo terrible de la corrupción es el corazón, la mentalidad que está formando en nuestros jóvenes. Eso es lo terrible. Que los que vienen atrás ya saben y tienen el convencimiento que delinquir paga. ¿Y cuál es esa frase terrible que nos da bronca? Permítanme decirlo como se escucha. Tú eres marica. Che, yo me aguanto un canazo de 3, 4 años y después salgo a disfrutar los 40.000 millones de pesos esos. ¿Y ustedes piensan que es mentira? Desafortunadamente no es mentira. Para desgracia de nuestra comunidad, para desgracia de este departamento y de este municipio, eso es una verdad de a puño. ¿Con qué se está pagando todos esos abogados, toda la gente que están comprando, todos los testigos? Con la misma plata de la corrupción, con los mismos 40.000 millones de pesos. En su momento yo dije y lo escribí, y ahí están mis artículos que lo decía. Vea, mire, este problema no solo es en Córdoba, esto es en todo el país, simplemente que quisieron montársela a los de Córdoba. Pero con eso yo no quería decir que entonces, como todos somos culpables, no hay responsables. No.
sino que no se mostrara el delito para estigmatizar solo a Córdoba y a su región y a la región Caribe, sino que se investigara en todo el territorio nacional. Ese era el planteamiento de ese momento, que mucha gente lo tomó equivocadamente, pero bueno, cada quien, cada loco con su tema, como dice un tema famoso de la charanga casino. Pero aquí, lo que ha sucedido y lo que uno está viendo es una clara muestra de que delinquir paga. Y a todo esto se une lo que ha pasado con un fiscal. Una tragedia, sí, una terrible tragedia. Pero terrible tragedia que ha tomado una connotación aún como humillante, como desafiante a la sociedad y a las víctimas. ¿Y saben por qué? Vea, mire, cuando usted hace un favor, de pronto usted está convirtiendo un problema que se podía tratar, que se podía manejar, en algo inmanejable e intratable. Yo entiendo que hubo una deferencia de parte del Poder Judicial en Montería, en Córdoba, para con la persona implicada en estos dos homicidios. Pero hoy, ese favor, mire por dónde va. Yo recuerdo que cuando se tomó la medida con respecto a ese joven, a ese fiscal, también se tomó una medida con respecto a unas jóvenes que tenían un problema y a unas las mandaron para la cárcel por una pelea callejera de maridos, y a una persona que comete 2 homicidios la mandan para su casa y le dan permiso para trabajar. Aquí es donde yo les decía cuando al principio el juez de garantía, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que hacer qué? Tiene que hacer un análisis de proporcionalidad y tiene que hacer un análisis de necesidad. Y la pregunta sigue siendo la misma para el fiscal. Son 3 las excepciones para la medida cautelar y para restringir la libertad. Que la persona vaya a torpedear o vaya a interceder en la investigación. ¿Quién es el implicado, el imputado? Un fiscal. ¿Qué hace la fiscalía? Investigar. ¿Hay solidaridad de cuerpo en la fiscalía? Sí. ¿Puede inmiscuirse y puede obstruir la investigación? Claro que sí. Claro que sí. Aún más, no está en su casa, tiene un permiso para laborar. ¿Es un riesgo para las víctimas? Claro que sí. Así sea infundado para las víctimas, pero se ha demostrado que la gente le tiene más miedo al Poder Judicial que a los delincuentes. Es un peligro para la sociedad. Bueno, aquí sí no les dejo la respuesta del todo, pero una persona investida con una chapa de la Fiscalía General de la Nación, con un arma amparada, legalmente constituida y amparada por el Estado colombiano, que llega a un sitio y empieza a disparar contra personas, por supuesto que se convierte en un peligro para la sociedad. Y no se tienen que dar las 3 circunstancias para restringir la libertad en establecimiento penitenciario. Con una sola nomás, con una sola. O con ese principio de proporcionalidad o de necesidad. Y allí había que dar esa medida. Pero yo entiendo que la solidaridad de cuerpo del Poder Judicial para con los familiares de este fiscal implicado tuvo un gran peso. Pero miren a dónde ha llegado esto, que se ha convertido en algo hiriente, no tanto para las víctimas, sino para la sociedad. Y no es que la sociedad esté pidiendo cárcel, 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 cárcel. No. Es que se aplique la norma como debe ser y que la justicia siga convirtiéndose en esa herramienta que disuade a las personas a cometer delitos, porque sabe que te van a castigar. Yo no sé si me hago cansón cuando digo que soy un defensor de la libertad, porque es que así debe ser.
Pero para las personas, para que puedan comparecer al juicio, para eso tiene el IMPEC, todos los mecanismos, y los jueces tienen todos los mecanismos que se lo da el Código de Procedimiento Penal, y es colocar los brazaletes, colocar las tobilleras con el chip o con el GPS, la vigilancia constante a las residencias donde están las personas, porque se ha dado el caso de que la persona que cuando le dan casa por cárcel en la noche hay un parrandón de Padre y Señor Nuestro, mientras tanto las víctimas llorando a sus muertos. En fin, terrible lo que está pasando con la justicia en Córdoba. Miren lo que está pasando con el caso Zapa. No se les haga nada extraño que ahora los responsables del crimen del caso Zapa sea cualquiera de ustedes que me está viendo ahora, que nos está escuchando nosotros. Sí, porque les estoy diciendo, lo raro, lo extravagante, lo torcido, lo retorcido. No crean ustedes que eso es imposible. Todo eso es posible en Córdoba y en Montería. Pero todo es posible cuando se vive. Nos quedan ya 3 minutos, no quiero abusar del tiempo. Tenía 2 temas. El segundo tema tiene que ver cómo le cuesta a uno encontrar las palabras decentes cuando uno ve cosas como esta de una empresa reforestadora chilena que en el año 2013 hizo lo que le dio la gana en Valencia. Ahora mismo está esto en un tribunal administrativo en Córdoba. El 7 de abril volvió a hacer lo mismo, y las veces que lo ha hecho y que la gente no ha denunciado porque no se ha dado cuenta, y que no hay poder humano contra esta empresa chilena. Y yo recuerdo que cuando los paramilitares estornudaban, hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington brincaba. Pero ahora están acabando, están haciendo tala rasa, están incendiando, están acabando con todos los bosques nativos, con todas las especies de aves, de mamíferos, y la empresa esta chilena que se llama Reforestadora del Sinú Sucursal Colombia dice que ellos no necesitan ningún tipo de permiso y que por eso hacen lo que le viene en gana en Córdoba. Pero vaya usted y mire a un pobre campesino que coge y quema un cuarterón de su tierra para sembrar un ñame, una yuca o un plátano. Le cae todo el peso de la ley, y ahí sí enseguida empiezan a chulear los fiscales y los jueces. Vea, mire, cuántos casos resueltos, no sé cuántos, pero ¿cuáles verdaderamente serios, en donde den ejemplo a la sociedad de que el crimen no paga, han hecho? Ni uno. Pero vienen y cogen a una persona con una gallina y es a mostrarla y a llevarla a imputación. ¿Qué es eso? Cogieron a otra vez a un señor ahí con 2 canarios yendo para Arboletes y a presentarlo como un criminal. ¿Qué es esto? Pero bueno, eso es lo que estamos viendo, eso es lo que nos están dando, pero de todas maneras aquí estamos para alertarlos, al menos, para esta noche tener la conciencia tranquila de decir, lo dije. No pasó un carajo, no me importa, pero lo dije. Y al menos tener, como lo dice un amigo también, ir guardando uno estas pruebas gráficas, de videos, escritas, y decirle algún día a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros amigos, ¿y tú qué hiciste? Ah, ¿qué hice? Mira, aquí está, ve. Esto hice. ¿Qué sirvió? No sé. Pero lo más importante es tener esta responsabilidad. Mañana estaremos con este tema de esta reforestadora chilena, a la cual hemos mandado todos nuestros escritos al gobierno, a los ministerios del medio ambiente, tanto de Colombia como de Chile, y no han dicho absolutamente nada. Nada. ¿Por qué? Porque esto es lo que pasa en este país y en este departamento. Vaya usted y cometa un medio delito para que usted vea lo que le va a pasar y lo que le viene pierna arriba. Pero aquí como que todo el mundo puede venir a hacer lo que le venga en gana. Hemos llegado al final de nuestro programa. A todos nuestros oyentes, televidentes, todas las personas que nos siguen en redes sociales, mil gracias. Y no se olvide que usted nunca le complica la vida a Dios cuando le piden grande.